¿Qué tal, amigos? Buenos días, bienvenidos a Entrevista al Amanecer por Venevisión. Les saluda Gregorio Rojas. Aquí estamos como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Freddy Superlano, diputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad en representación del Estado Barinas y presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Bienvenido, gracias por comenzar el día con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, Gregorio. Hablar primero de las denuncias de corrupción que hay en PDVSA, las investigaciones que ha llevado a cabo el Ministerio Público y el fiscal general Tarek William Saab. Pero, ¿qué lectura se le da a esas investigaciones? ¿Van a dar resultados? ¿De cuánto tiempo podríamos estar hablando que han trascendido esta trama de corrupción en PDVSA? Mira, con el tema de PDVSA ha sido un tema bien discutido y analizado. Son informes que iniciaron por parte de la propia Contraloría General de la República en su momento, en temas que tienen que ver como contratación, por ejemplo, y en un informe bien completo que hizo en su momento Freddy Guevara cuando estuvo al frente de la comisión y que también le dio continuidad al diputado Juan Guaidó, quien la presidió hasta el año pasado. Todas esas pruebas y esos expedientes, pues por supuesto que estuvieron por la Contraloría, la Comisión de la Asamblea Nacional, se discutieron en plenaria y se calcula, ¿no?, de acuerdo a ese informe, que hubo un daño patrimonial que sobrepasa los 10 millardos de dólares, ¿no? Daño patrimonial que se le hace a la nación por todos los casos de corrupción de PDVSA, incluso los que siguen surgiendo en la actualidad. Los denunció últimamente, como por ejemplo el alquiler cerca de 19 buques tanqueros, estos que transportan petróleo, que nunca se han visto por las costas venezolanas, pero que se les sigue cancelando lo que se exige, ¿no?, por el alquiler de los mismos. Diputado, cuando habla de 10.000 millones de dólares en daño patrimonial a la nación, estamos hablando de que ese era dinero que iba en concepto ¿a qué? ¿Mantenimiento de la infraestructura del...? Entre otras cosas, iba compra de taladros, mantenimiento, por supuesto, de todo lo que tiene con la infraestructura petrolera en el país y cualquier tipo de inversión que Petróleos Venezuela pues venía haciendo y que no se hacía con los canales regulares y que también siempre hubo detrás de esto todo un tema de impunidad en el cual pues nunca, incluso el propio Tribunal Supremo de Justicia en su momento le prohibió a la Asamblea Nacional que investigara al ministro Ramírez por todos los hechos que allí se estaban denunciando. Pero esto no es nada, mira, en el país se especula que pueda estar pululando, tanto en Venezuela como en el continente, entre 350.000 a 400.000 millones de dólares, que son producto de la corrupción. Para eso nosotros pues estamos discutiendo ya una ley que estamos a punto de terminar, que se llama Ley de Recuperación de Activos Producto de la Corrupción. Y lo de PDVSA, pues por supuesto, termina siendo uno de los montos más grandes, gigantescos, grotescos que se tenga en materia de corrupción, no solamente en el país, sino en el mundo. ¿Realmente las sanciones afectan al PDVSA, como dice el gobierno, como asegura el gobierno? No, las sanciones han sido han ido bien dirigidas, es decir, sobre funcionarios que han estado pues en cargos por parte del gobierno. Y por supuesto ya pretenden extenderse pues también a empresas que están vinculadas a distintos funcionarios que siguen haciendo negocios, como por ejemplo el tema de los CLAP con la comida. Y pues por supuesto con el tema también de PDVSA. Esto es mucho más allá, pero han sido bien específicas. Cuando la lista OFAC publicó las primeras 60 personas, todas en su gran mayoría eran funcionarios que están en el ejercicio del poder con el gobierno, pero no al pueblo venezolano como tal. Y esto tiene que ver para resguardar también el sistema financiero de muchas naciones que no quieren que su sistema financiero sea perjudicado o invadido por dinero que venga o del narcotráfico o de la corrupción, en este caso, como han sido pues, con los funcionarios venezolanos. La compra de alimentos, los CLAP. Bueno, mira, un presupuesto, bastante parte del presupuesto nacional va dirigido a la compra de alimentos, producto que el gobierno acabó con el aparato productivo. Entonces han ido hacia un comercio exterior donde, por supuesto, está privando el interés particular de los intermediarios que tienen nexos con el gobierno venezolano, con el propio presidente de la República y con el directivo de la propia ANC, con la compra de alimentos. Hay unos colombianos, por cierto, que han salido mucho publicados en distintos informes de investigación que se vienen haciendo, y esto ha llevado la trama de corrupción a otros países, por ejemplo en México, donde estuvimos recientemente, bueno, y con el tema aquel que se suscitó aquel escándalo por la leche. Va mucho más allá. Tiene que ver con empresarios venezolanos que se trasladaron a México, crearon empresas allá también como intermediarios, y donde existe pues ya una cadena de corrupción que tuvo como resultado que se le diera permiso sin tener las propiedades o sin cumplir con los requisitos fitosanitarios para traer comida a Venezuela. Y hay una gran cantidad de dinero invertida y, por supuesto, el último escándalo tiene que ver pues, con lo que se consiguió en Cartagena, cerca de 400 toneladas de alimentos. Tiene que ver con que estos señores compran alimentos ya a punto de vencerse para comprarlo, por supuesto, mucho más económico y traerlo al país. Esto ha traído serias consecuencias. En Mérida, hace algunos días,
una persona ya de la tercera edad, producto también de consumir estos productos, pues perdió la vida. Y lo que pasa es que muchas veces en los hospitales no permiten que se haga la autopsia respectiva para verificar que ese sea el asunto, quizás por miedo de resguardar pues, un escándalo que tenga que ver con el tema de los productos CLAP, que se ha convertido en los últimos años, desde que el presidente difunto Chávez decretaba aquella emergencia agroalimentaria, en el gran negocio de una cúpula militar que lo ha tenido desde entonces. ¿Y el sector productivo del país? ¿En qué momento, en qué punto está el sector productivo del país, más allá de todo esto que menciona con los CLAP? En decadencia. Te voy a pasar un dato. Nosotros, la harina de maíz precocida se produce por el maíz blanco, que quizás es el producto de más necesidad o de mayor consumo en Venezuela. Para nosotros poder abastecer al país con la tradicional arepa, tenemos que sembrar cerca de 450.000 hectáreas. Hoy día en Venezuela se están preparando o ya se están trabajando solamente sobre 80.000 hectáreas, es decir, solamente el 18% de la superficie que se necesita para el consumo o para producir lo que es el maíz blanco. Es decir, vamos a tener una crisis a mediados o a finales de año con el tema del consumo de la arepa. Y eso va mucho más allá. Hay una política que ha recrudecido en el país, y te voy a hablar, por ejemplo, por mi estado de Barinas. En Barinas, en este momento, hay 60 fincas que están siendo invadidas. Un caso te voy a colocar solamente un ejemplo. En Olmedillo, que forma parte del municipio Obispo, se invadió una finca y se le mataron los animales, es decir, están descuartizando a los animales, están robándose los tractores, la maquinaria, y hay 60 predios, unidades de producción en este momento que tienen el peligro de que sean invadidos. Y esto tiene que ver con una política que el gobierno aplicó hace mucho tiempo, donde se llegaron a expropiar cerca de 5.762.000 hectáreas, lo que ha traído las grandes consecuencias que tenemos hoy en materia de desabastecimiento. Cuando un kilo de carne lo encuentras en la ciudad de Caracas entre 4 y 5 millones de bolívares, cuando tienes que importar arroz y harina y maíz blanco porque no consigues no la producción necesaria para poderle llevar estos alimentos a la mesa de los venezolanos, trae como consecuencia entonces también que no hay insecticidas, fertilizantes y otros tipos de elementos que se necesitan para producir en el campo, producto del monopolio del gobierno a través de lo que hoy en día se conoce como agropatria. Todas estas políticas han traído como consecuencia que tengamos hoy día niveles de escasez que, lo peor del caso, es que pareciera que se sigue incrementando, pero el gobierno esto solamente quiere sustituirlo con el negocio del tema de la compra de comida de alimentos fuera del país, con el tema de los CLAP, cosa que ha ido pues, en detrimento del productor venezolano. Hay un riesgo que esta política que está en este momento está sucediendo en Barinas pueda trasladarse ya a otros estados. Me han informado también que en Guárico, por ejemplo, también hay amenazas de invasiones de finca y en otros estados del país. Esto trae consecuencias como las que tenemos en la actualidad. No sabemos si tiene que ver con una estrategia del gobierno para tratar de quebrar con todo el aparato productivo, tener el control de los animales que puedan existir en esas unidades de producción y que todos sabemos cuál va a ser el resultado final, que es más escasez, que es más hambre en la Venezuela actual. Diputado, nos queda menos de un minuto. El gobierno nacional suscribió un acuerdo con la OPS para que ingresen medicinas al país. ¿Qué lectura se le da a esta medida? Bueno, el gobierno está reconociendo de una manera indirecta ya que hay una crisis humanitaria. Cuando has tratado de no reconocer por ninguna de las vías, cuando la OMS también ha solicitado entrar al país porque conoce lo que se padece en los hospitales, cuando cerca del 95% de los hospitales tienen problemas de insumos y de medicamentos, de equipos médicos, hoy en día el gobierno entonces reconoce con este entendimiento, con la compra de estos medicamentos, que hay una crisis humanitaria. Y hay cosas que quisiera alertar al país. Existen peligros, por ejemplo, en mi estado también el tema de la difteria ha comenzado también a salir, ¿no? En la frontera de entre Barinas y el Táchira, enfermedades como la malaria también han empezado a resurgir. Bueno, hay una crisis humanitaria donde el gobierno, pues ningún programa o plan de vacunación lo llegó a desarrollar en estos últimos años y esto ha traído serias consecuencias. Lo más probable es que países cercanos a Venezuela, o cercanos no en este caso que tienen frontera, pues comiencen a colocar ya cordones sanitarios por lo que se está viviendo. El gobierno está reconociendo en este momento que hay una crisis humanitaria, lo que no ha querido reconocer durante todo este tiempo, y lo más importante es que no solamente empiece ya a entenderse con la OPS, en este caso para la compra de medicamentos, sino que lo haga también con otras instituciones que han querido ayudar, pero que el gobierno se ha negado a recibir ese tipo de ayuda para no reconocer que existe una crisis humanitaria en Venezuela. Diputado, agradecido porque comience el día con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Nos acompañó Freddy Superlano, diputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad en representación del Estado Barinas y presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Amigos, hasta aquí entrevista al amanecer por Venevisión. En minutos nada más, primer contacto, y a las 6:30 de la mañana la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Feliz día para todos.